Bueno, gracias, presidente, gracias a los honorables Adelante, senadores, empecemos a contar el tiempo desde este momento, pues. Adelante, señor. a los presidentes, a los ministros y a los funcionarios presentes y a quienes están viendo este debate. Bueno, yo me voy a referir primero que todo, señor ministro, al contradictorio, lacónico y yo pienso que también irrespetuosa, la respetuosa respuesta al derecho de petición que yo le mandé, ministro Alberto Carrasquilla. Primero que todo, pues usted no responde a las preguntas que yo le hice, ministro. Pues no se los estoy preguntando yo como Rodrigo Lara, sino como senador de la República, en ejercicio del control político, respetado ministro. Me hubiera gustado que me respondiera a usted, ministro, porque yo me dirigí a usted, yo no me dirigí al señor viceministro Zárate, teniendo en cuenta además que quien responde políticamente ante el Congreso de la República es usted, señor ministro, y no el señor viceministro. Yo considero que las respuestas, además de ser una respuesta irrespetuosa, pero también de ser una respuesta lacónica y absolutamente contradictoria, pues me obliga a reformularle las mismas preguntas, señor ministro, pero esta vez con copia al Procurador General de la Nación y solicitándole también al Contralor General de la República que tome cartas en el asunto en lo que tiene que ver ya con el fondo y con la materia, que es el traslado de 20.000 pensionados de los fondos privados de pensiones al sistema público de pensiones a Colpensiones. Básicamente, para hacer una muy breve introducción, explicar a los colombianos o a quienes nos están viendo en qué consiste esto, pues básicamente en el decreto 558 de 2020, expedido en virtud del decreto de emergencia económica, se trasladaron a 20.000 pensionados que están en los fondos privados de pensiones en la modalidad de retiro programado con renta vitalicia al Fondo Público de Pensiones. El retiro programado con renta vitalicia básicamente es la garantía para estas personas de obtener un salario mínimo vitalicio por el tiempo que dure su vida y naturalmente para quienes por ley sean beneficiarios también de esta pensión, por ejemplo, el cónyuge. Y pues pasaron a 20.000 pensionados al Fondo Público de Pensiones en renta vitalicia y es importante también precisar lo siguiente, es decir, pasaron lo que es el hueso, lo que es el hueso de los fondos privados de pensiones. ¿A qué me refiero con el hueso? Pues el pago de una creencia, de una deuda que tiene el fondo de pensiones con estas personas, que es el pago de su pensión. El negocio es bueno para los fondos de pensiones cuando reciben cotizaciones, pero ya cuando le toca pagar, pues ese negocio no es bueno y no es bueno básicamente cuando tienen la obligación de garantizar una renta vitalicia, en este caso una renta mínima de un salario mínimo. Y es muy mal negocio para los fondos de pensiones, por supuesto, cuando las rentabilidades no han sido lo suficientemente altas o han sido negativas en los últimos 20 años para garantizar que esos recursos, que ese capital creado por estas 20.000 personas en unas cuentas privadas, en unas subcuentas de los fondos de pensiones, pues son insuficientes para garantizar aquello a lo que se habían comprometido los fondos. ¿Cómo se ha presentado esta noticia ante la opinión pública? Pues el Ministerio de Hacienda y el Gobierno y el director de Colpensiones pues han dicho básicamente que esto es una gran noticia porque es una fuente de financiación de 5 billones de pesos para obras públicas y para atender la pandemia. Es decir, recibimos 20.000 pensionados y al mismo tiempo recibimos cuentas que nominalmente valen 5 billones de pesos. Y con eso vamos a hacer muchas cosas para la gente y le vamos a ayudar sin duda en todas estas políticas sociales necesarias ahora. Y los fondos de pensiones han dicho pues que a ellos no les gusta realmente esta medida, que esto es antitécnico y que hubieran preferido poderle echar mano básicamente al Fondo de Solidaridad, que es un fondo constituido para ayudarle a la gente a pensionarse cuando le falte el centavo para el peso. Una plata que hoy equivale a 24 billones de pesos y que pues tiene un propósito completamente distinto a aquel que pretenden los fondos de pensiones, que es venir a respaldar básicamente sus obligaciones cuando no han sido capaces de garantizar una rentabilidad mínima para pagarle esa renta vitalicia a los 20.000 pensionados. Esa ha sido básicamente la presentación y obviamente los fondos privados de pensiones dicen nosotros no lo pedimos, nosotros no hemos pedido que nos saquen a estos 20.000 pensionados, pero vamos a observar más adelante que todo esto es pues una narrativa y un discurso
fingido, porque realmente esto es un extraordinario negocio para los fondos privados de pensiones y un pésimo negocio para el Estado colombiano. Ahora bien, es decir, esto es tan mal negocio para el Estado colombiano que yo quisiera también hacer unas precisiones porque es importante entenderlas muy bien antes de entrar al meollo del asunto. El gobierno hizo un muy mal negocio. ¿Por qué? Porque recibió 20.000 pensionados por un valor de 5 billones de pesos transferido por parte de los fondos privados a Colpensiones, pero como lo reconoce el gobierno en el decreto 558 de 2020, pues está recibiendo un pasivo. Y yo no me estoy aquí inventando que reciben un pasivo. Está recibiendo un pasivo. Pero grave, y primer punto grave, es que es un pasivo básicamente sin cálculo actuarial. El Estado recibe 5 billones, pero no sabe realmente para cuántas mesadas de estas 20.000 personas le alcanzan esos 5 billones de pesos porque transfiere ese dinero sin un cálculo actuarial previo. El decreto dice en el artículo 6, básicamente, que es esta diapositiva número 1, que más adelante Colpensiones hará el cálculo actuarial para definir a cuánto asciende el pasivo. Es una especie de cheque en blanco. Yo le recibo los 5 billones, no sé para cuánto me alcanza, el hueco puede ser gigantesco, pero bueno, más adelante sabremos en cuánto consiste este traslado desfinanciado de 20.000 pensionados. En segundo lugar, es que como les decía, ese traslado se hizo sin cálculo actuarial, sin saber realmente a cuánto asciende ese pasivo. Este mal negocio, pues no puede obedecer básicamente a simple torpeza o mala fe. Yo creo que este negocio, básicamente, este pésimo negocio para el Estado obedece básicamente a que los fondos privados de pensiones están atravesando un problema estructural en Colombia y en todo el mundo. Un problema estructural de muy bajas rentabilidades que se agudizó a partir de la crisis de 2008 y que ha implicado básicamente que las tasas de interés en todo el mundo hayan estado bajitas en virtud de la política expansiva del quantitative easing. Y eso ha hecho básicamente que las inversiones tradicionales de los fondos, que han sido los bonos, por ejemplo, de soberanos, que son inversiones muy seguras, pues dejen de producir, les haya tocado pasarse a otro tipo de activos que pues tampoco han sido lo suficientemente rentables. Ha habido rendimientos y rentabilidades negativas y muy bajas en los últimos 20 años. Ahora bien, este decreto incorpora lo que yo considero es una falta a la verdad, o yo considero que es básicamente un engaño a los colombianos. ¿Y cómo? Porque ¿cómo maquillar, cómo tapar semejante despropósito, que es transferir básicamente un pasivo que puede ser muy grande y una obligación de garantizar a estas personas una renta? Pues básicamente incluyendo en el artículo 8, que es esta diapositiva 2, que es el que ha sido el argumento central para decir que aquí no se está causando ningún detrimento, y es una frase lacónica y muy general, en donde se dice básicamente que una vez Colpensiones haga el cálculo actuarial, es decir, no sabemos cuándo, pues en 2, 3 años, una vez Colpensiones haga ese cálculo actuarial, el fondo privado de pensiones, en ese articulito, como ustedes pueden leer, definirá básicamente cuánto le tendría que pagar, el remanente a Colpensiones sobre la base de ese cálculo actual. Yo creo que esto es una falta a la verdad y esto en últimas también es un ardid. Y lo es por varias razones. Por lo obvio, primero, ¿por qué habrían de pagar los fondos de pensiones privados en un futuro lo que hoy no pueden sufragar? Porque el decreto 558 es claro. Estas pensiones están desfinanciadas, estas cuentas individuales están desfinanciadas y eso es lo que justificaría la intervención del Estado para trasladar a esos 20.000 pensionados. Tenemos como Estado que garantizarle la pensión a estas 20.000 personas. Entonces, si no lo pueden pagar hoy, ¿por qué lo habrían de pagar mañana los fondos privados de pensiones? Por otro lado, yo considero que este articulito, que es el 8, pues está hecho, como muchos artículos en la ley colombiana, básicamente para nunca pagar. Un artículo para que nunca paguen. No tiene ni origen de fondos, como tampoco garantía de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza.
Por la misma estructura del fondo público de pensiones al que se está trasladando estos recursos, yo creo que tampoco van a pagar. Porque miren ustedes este artículo 8. Los recursos de que trata este artículo deberán ser trasladados a la Administradora Colombiana de Pensiones, a Colpensiones, con el fin de que la administradora los acredite en el fondo común y administre el portafolio conforme a las normas vigentes sobre la materia. Es decir, esa es plata, los 5 billones de pesos que estaban en sus cuentas individuales, que pasan ahorita a un fondo común y que se regirá por las reglas del fondo común. Esa plata, cuando entra al fondo común, deja de pertenecer como cuenta individual al pensionado. Esa plata ya es de todos y es el fondo común el que respalda. Entonces, ¿de qué remanente estamos hablando si ya no hay cuenta individual? En estas pequeñas trampas legales es donde realmente va el veneno. Y por otro lado, pues, ¿cuál remanente? ¿Cuál remanente va a haber? Entonces, pues, ¿yo qué creo? Como les decía en un principio, pues esto es un problema estructural que se agudizó básicamente con la crisis del COVID-19. Los fondos de pensiones privados del primer pilar, básicamente que existen en Perú, México, Chile y Colombia, ganaron buen dinero, y los de segundo y tercer pilar que existen en otros países, ganaron buen dinero básicamente hasta la crisis de 2008. Estos fondos fueron concebidos en los años 70 básicamente, e iniciaron como primer pilar en Chile, y básicamente se hicieron en una época en donde no se concebía una política de prácticamente cero tasa de interés, como lo hemos vivido después de 2008. El mundo venía básicamente de altas tasas de interés para intentar frenar básicamente una inflación que fue crónica durante muchos años, particularmente en los años 70, y se concebía entonces que este tipo de productos financieros tendrían durante mucho tiempo unas rentabilidades positivas. Pero a partir de 2008 hemos visto que las rentabilidades han sido negativas en términos generales, y esto ha puesto en aprieto los fondos privados de pensiones en todo el mundo. Entonces, pues nadie estaba pensando y nadie concibió en los años 70, en los años 80 y en los 90, cuando incorporamos estos fondos, las políticas de prácticamente cero tasa o de muy bajas tasas de interés. Otro factor, básicamente, es que en los últimos 5 años, como les decía, los bonos soberanos han optado por que son los activos financieros menos riesgosos, pues no han producido buenas tasas de interés, y los dueños de estos fondos pues han también optado por extenderse a inversiones más riesgosas y al mismo tiempo menos líquidas, que son las de título variable. Han ampliado básicamente los portafolios hacia ese tipo de inversiones, lo cual pues también hoy como veremos ahorita más adelante, nos lleva a hacernos muchas preguntas sobre la salud realmente de gran parte de estos fondos. Por otro lado, y yo quería también hacer énfasis en este punto que sí me parece supremamente grave, y es que, ahora bien, ¿quién debía garantizar la rentabilidad mínima obligatoria de los títulos del fondo que están en el fondo de retiro programado? Es decir, ¿quién tenía la obligación de garantizar la rentabilidad mínima de estos títulos que fueron transferidos a Colpensiones? Pues si nosotros vamos a la ley 100, al artículo 101 de la ley 100, permítanme ustedes, lo pongo acá, el 101, la rentabilidad mínima, y al decreto 2555 de 2010, que son los que rigen la materia, esta rentabilidad mínima de los fondos privados de pensiones la debían garantizar ellos. Y esa rentabilidad mínima al mismo tiempo establecía o debe garantizarse o se garantiza con una serie de sanciones previstas en el decreto 059 de 2018 y en el artículo 101 y el decreto 2555. Es decir, la ley obliga a los fondos privados de pensiones a garantizarle a estas personas que tienen su dinero en los fondos de retiro programado una rentabilidad mínima. Y al mismo tiempo, si no logran obtener esa rentabilidad mínima, pues hay unas sanciones cercanas al 3,5% de lo que falta. ¿Qué hizo el decreto 059 de 2008? Miren ustedes esto acá.
El decreto 059 de 2018, ya con esto vamos concluyendo. Pues básicamente el decreto 059 de 2018 pasó básicamente la rentabilidad de los fondos de retiro programado de la rentabilidad de los fondos conservadores a un fondo moderado, que implica mayor exposición porque permite básicamente una rentabilidad menor y al mismo tiempo le permite a los fondos privados de pensiones exponerse mucho más en renta variable local y en renta variable extranjera, que es básicamente lo que más va a sufrir en el desarrollo de esta crisis cuando empecemos a ver ya las consecuencias en los mercados de capitales. ¿Y qué ocurrió aquí? Que ese decreto, básicamente 059, establecía que la Superintendencia Financiera en junio de 2020, es decir, en junio de este año, debía realizar la primera revisión de supervisión sobre estos fondos de renta programada. Es decir, en el mes de junio la Superintendencia Financiera tenía que sentarse con los fondos privados de pensiones a revisar si efectivamente han logrado garantizar o habían logrado garantizar la rentabilidad mínima establecida en la ley, que era de 5,95%. Y naturalmente, de no cumplirse con esta rentabilidad mínima de estos fondos de retiros programados, que son los que les pasamos al Estado, pues básicamente hubiera habido sanciones contra los administradores de los fondos privados de pensiones y se hubieran visto en la bochornosa obligación de tener que pagar con su pecunio, con el patrimonio de los dueños de los fondos privados de pensiones, básicamente estos faltantes de rentabilidad de los pensionados del fondo de retiro programado. En el mes de abril, por decreto, transferimos a 20,000 pensionados que están desfinanciados o descapitalizados, como dice el decreto, y salvamos a los fondos privados de pensiones de tener que someterse a la prueba ácida del 30 de junio de 2020, que era la revisión de rentabilidad mínima de estos fondos, de estos recursos y de estas cuentas que, como lógicamente pues podemos inferir, pues no iban a cumplir pues con esta rentabilidad dado los senador, 2 minutos para que concluya, por favor. Básicamente es eso. Entonces, pues lo que hizo este decreto, básicamente, no solamente fue desenhuesar a los fondos privados de pensiones, sino también salvar a los fondos privados de pensiones de tener que cumplir con la rentabilidad mínima con recursos propios. Los salvó de una sanción que, como ustedes ven, aquí está en el decreto 059, un favor gigantesco, que aún no sabemos cuánto nos va a costar, porque no hemos hecho el cálculo actuarial del pasivo que trasladamos. No sabemos cuánto pueda subir más adelante. Bueno, y un último punto, es que se me olvida, 15 minutos es corto para un tema tan complejo. Y esos 5 billones se transfieren básicamente en títulos valores. Títulos valores que hoy pueden tener un valor nominal de 5 billones de pesos. Estos señores tienen esto en VR o en renta variable por valor nominal de 5 billones de pesos. El problema de estos títulos es que su valor real se conoce en el momento de la liquidación del título. El momento en que ya se vence el título, se liquida el título, se vende el título, se sabe realmente si hay 5 billones o si hay 4 billones y medio o hay 4 billones o 3 billones. Y pues para nadie es un secreto y cualquiera puede inferir que la profundidad de esta crisis la vamos conociendo todos los días y muchos de estos títulos, particularmente de acciones y de compañías que, pues, si es que están muy endeudadas, pues será calamitoso. Entonces, asume el riesgo, además, el Estado de la desvalorización de los títulos que sustentan esos 5 billones de pesos. Es decir, esto es un escándalo. Lo que pasó con esta transferencia de los 20,000 pensionados es un regalo gigantesco tan grande como el que le permitió básicamente a los bancos y a estos mismos fondos privados de pensiones de repartir utilidades. A los bancos, después de recibir una liquidez de 13 billones de pesos por parte del Banco de la República, bueno, el sector financiero ampliado, y estos señores dueños de los fondos privados de pensiones también repartieron dividendos. Y no es cierto, ministro, que usted no tenga herramientas.
Existen herramientas en el Reino Unido para impedir que los bancos que reciben liquidez por parte del Banco Central Inglés no repartan dividendos. Existen herramientas en Europa, existen herramientas en donde hay voluntad política, en donde las autoridades de supervisión y las autoridades de regulación del sector financiero son independientes, son realmente independientes y velan por el interés general y no por el bolsillo y la rentabilidad de los fondos privados de pensiones y de los bancos. Esto que acaba de pasar es un escándalo y el país se sigue preocupando, obviamente, por la pequeña corrupción, que es monstruosa, que es igual de censurable, pero de esto pareciera que nadie hablara en este país. Aquí es donde vemos realmente en dónde se encuentra el verdadero poder político de este país. Muchas gracias, señor presidente.